Muy buenas a todos. Sean bienvenidos a este rincón de lectura y espero que les guste tanto como a mí. Les agradecería que me regalen un like para seguir creciendo y trayendo más contenidos como este a mi canal. Capítulo 9. La clínica. Siempre hay muchas historias oscuras en el mundo, pensó Mao Mao mientras se sentaba en una caja de madera detrás de la zona de lavandería. Si Aolan no iba a venir hoy, y no habría habido mucho que hacer para Mao Mao si hubiera vuelto al pabellón de Jade, así que estaba matando el tiempo aquí. El Instituto de Estudios Prácticos empezaba a ponerse en marcha, y Xiaolan estaba entre los que pasarían a la historia como sus primeros alumnos. Mao Mao pensó en ir a la oficina médica para sacarle unos bocadillos al curandero, pero lo pensó mejor. Había estado ocupado desde la reciente conmoción. La conmoción en cuestión tenía que ver con el asunto del aceite de perfume. La visita de los enviados especiales casi lo había alejado de su mente, pero aún no se había resuelto del todo. Como parte de la investigación, Jin se había visitado a todas las consortes y descubrió que sus damas de compañía habían comprado grandes cantidades de perfume. Es difícil culparlas, pensó Mao Mao. Era un bien comercial que había llegado de una tierra lejana a través de desiertos, océanos y montañas. Prácticamente calculado para encender la fascinación de un grupo de mujeres jóvenes que vivían como pájaros en una jaula. Mao Mao no podía fingir que era diferente. Si se hubiera enfrentado a un puesto lleno de medicinas exóticas procedentes de Occidente, habría pedido dinero prestado a la propia vieja Madame para comprar algunas. No todos los perfumes eran peligrosos, pero no podían dejarlos que estaban tirados, ni siquiera en pequeñas cantidades. Así que, aunque se sentía como un desperdicio, el perfume había sido eliminado. Había demasiada cantidad disponible, es cierto que ningún frasco contenía mucha cantidad, pero si se juntan todos, pueden formar un veneno bastante potente. La pregunta era entonces, ¿quién lo había traído aquí? No puedo responder por el perfume y las especias, pero sabía que los mercaderes habían traído las consortes superiores ropa adecuada para una mujer embarazada. Era posible que uno de los objetivos de los enviados al venir aquí hubiera sido colarse en las filas de las consortes. Parecía poco probable que ese fuera el objetivo principal de su nación, pero la altiva enviada había parecido creer que era capaz de hacerlo. Por desgracia para ella, se había quedado con el orgullo por los suelos. Mao Mao había oído que, después del banquete, incluso hablaba menos en las reuniones. Era concebible que el perfume fuera también obra suya, pero no había que apresurarse a sacar conclusiones. Actualmente había 4 consortes superiores en la parte del palacio interno: Yokuzhou, Yua, Lisu y Loulan. Yokuzhou tenía la mejor parte del afecto del emperador, seguida quizás por Yua. Se decía que varias de las consortes de rango medio también habían sido compañeras de cama de su majestad. En cuanto a las consortes inferiores, se rumoreaba que su majestad no las veía mucho. Hasta hace poco, se habían mantenido a raya por los celos de alguna de las otras consortes. Sin embargo, Loulan parecía la consorte a la que su majestad tendría que prestar más atención, dado lo poderoso que era su padre. Mao Mao cogió un palo y dibujó una orquídea, el lan de Loulan, en la tierra. En términos de padres poderosos, Yua era la siguiente, aunque esto solo se debía a que eran los parientes maternos del emperador. La familia nunca había llegado tan lejos en el mundo. Mao Mao siguió a la orquídea con una fruta, pues Yua significaba flor de pera. De hecho, era la familia de Lisu la que había ascendido en las últimas generaciones, tan ambiciosa que había ofrecido al anterior emperador a su joven hija como esposa. El su de Lisu significaba árbol, así que eso fue lo que Mao Mao dibujó a continuación en su fila de símbolos. La familia de Yokuzhou tenía su base en un cruce comercial en el oeste. Al parecer, ganaban mucho dinero con el comercio, pero estaban cerca de la frontera y, de hecho, pagaban gran parte de lo que ganaban en impuestos para sostener la defensa nacional. Además, la tierra no era buena para la agricultura, por lo que el lugar no era especialmente abundante. El último dibujo que hizo Mao Mao fue una hoja, para el Yokuzhou, la hoja joya. Había habido un intento de envenenamiento en uno de los banquetes de la fiesta del jardín celebrada el año anterior, provocado por una de las damas de compañía de la antigua consorte Aduo que actuó por iniciativa propia.
El motivo no había tenido nada que ver con la toma de poder, sino que había sido profundamente humano. Mao Mao lo comprendía, pero se preguntaba quién había estado detrás del anterior intento de envenenamiento de la consorte Yokujou. Era muy probable que hubiera sido la consorte mediana, la protagonista del reciente incidente de los hongos. Sin embargo, ¿dónde se había enterado de ese veneno? Utilizaban vajilla de plata, así que es de suponer que no era a base de arsénico. El resultado había sido que la consorte Yokujou redujo su personal de damas de compañía a la mitad. La mujer que había sido envenenada en lugar de la consorte seguía sufriendo las secuelas. Todo ello hizo que Mao Mao se sintiera un poco mareada. Reconoció la sensación. Le hizo pensar en Sisui, una dama de palacio que había tenido la habilidad de fingir su propia muerte para poder escapar. Todavía no sabían dónde estaba exactamente ni qué le había pasado. Tampoco sabían cuál había sido su objetivo. ¿Por qué había apuntado a Jinzi? Mao Mao dibujó ociosamente círculos alrededor de sus 4 bocetos. Luego dejó de pensar en ello por completo. ¿De qué me serviría, de todos modos? Solo era una dama de compañía. Una catadora de comida, un peón desechable. Decidió que necesitaba un cambio de escenario. Había muchos jardines en la parte del palacio interna, preparados para deleitar al emperador. Había pinares, bosques de bambú y huertos frutales. Supongo que la temporada de cerezas está a punto de terminar, pensó. Hace 3 meses, podría haber conseguido algunos brotes de bambú, pero gracias a cierto imbécil monocorde, había pasado esa temporada cuidando rosas en el pabellón de cristal. Solo de pensar en él se le ponían los pelos de punta. Para. Tengo que parar esto. Sus pasos se hicieron más ligeros solo de pensar en dar un pequeño paseo, pero de camino al huerto de cerezos se encontró por casualidad con la mirada de unas mujeres del pabellón de cristal. Las reconoció, así que hizo una ligera reverencia. Ellas arrugaron la cara y salieron corriendo. Una de ellas tenía los pies diminutos, lo que sugería que habían sido atados, pero imprimió un notable giro a la velocidad, dejando a Mao Mao impresionada a su pesar. Reinas del drama. Todo lo que hice fue arrancarles la ropa. Sucedía todo el tiempo en los burdeles. Apenas una mujer con un poco de experiencia en la vida llamaba a una puerta en el distrito del placer, ya la estaban desnudando y midiendo. La gente siempre pensó que las mujeres más jóvenes eran las más cotizadas, pero la tendencia de estos días era la del conocimiento por encima de la juventud. La esposa de un funcionario, caído en desgracia, podía alcanzar una cantidad sorprendentemente elevada. El hecho de que ya tuviera cierta educación significaba que la inversión inicial sería baja, y había hombres a los que de hecho les gustaba una mujer que hubiera sido la esposa de alguien, una preferencia desagradable. No es que Mao Mao haya cogido los vestidos de las mujeres por pura perversidad. Simplemente había asumido que todas las damas del pabellón de cristal, voraces consumidoras de moda como eran, habrían comprado el aceite de perfume, y cuando descubrió que algunas de ellas no lo habían hecho, se sorprendió tanto que se sintió obligada a asegurarse. Pero eso solo le había valido una reprimenda de un bello eunuco. Supongo que no debería sorprenderse si al menos uno de ellos le pasó el perfume. Había muchas mujeres en el pabellón de cristal, incluyendo no menos de 10 damas de compañía y no menos de 30 criadas dedicadas al edificio. Mao Mao no le dio más vueltas, sino que continuó para ir a recoger unas cerezas. Esa noche, las damas de compañía del pabellón de Jade estaban cenando temprano. Hoy me siento un poco cansada, dijo Ailan, medio desplomada sobre la mesa. Mao Mao se llevó una mano a la frente y comprobó que, efectivamente, tenía un poco de fiebre. No vayas a resfriarte, ¿y si Lady Yokujou se contagia?, preguntó Xinhua mientras tomaba otra cereza. Se preguntaba de dónde habían salido, pero resultaba que le gustaban las cerezas, así que decidió no investigar demasiado. Las cerezas eran, por supuesto, un secreto de Unian. Estaba siendo cuidadosa, dijo Ailan, ahora con cara de fastidio y de cansancio. Mao Mao estaba a punto de ir a su habitación para mezclar un remedio para el resfriado cuando Xinhua la detuvo. Perdona las molestias, pero si vas a preparar una medicina, ¿crees que podrías llevarla después a la clínica? ¿La clínica?, preguntó Mao Mao, desconcertado. ¿Se refería a la consulta médica?
Llevarla allí solo parecía que los cansaría más. Xinhua debió de adivinar lo que Mao Mao estaba pensando, porque negó con la cabeza. No es la consulta médica. Es... Allí no hay ningún médico, pero hay alguien que atiende a la gente. De todos modos, Ailan sabe dónde está. Solo tienes que ir con ella. Mao Mao asintió. La clínica, sea lo que signifique, estaba situada en el barrio norte del Palacio Interno. Detrás de unas instalaciones de lavandería había un edificio separado poblado por damas de palacio vestidas de blanco. Ah, sí. Supongo que conocía vagamente este lugar. Mao Mao había pasado bastante tiempo recorriendo las arboledas y bosquecillos del barrio norte, pero rara vez había ido a alguno de sus edificios reales. Ailan le sonrió, tosiendo, mientras decía, «Seguro que te lo mencionaron cuando llegaste, ¿no lo recuerdas?» Por desgracia, Mao Mao había sido arrastrada hasta aquí en contra de su voluntad y no había prestado demasiada atención a lo que le decían. Le habían dado algún tipo de charla en el camino, pero estaba segura de que debía estar más interesada en la artemisa que crecía al lado del camino o algo así. Así era ella. La zona de lavandería cercana estaba repleta de señoras de palacio lavando. Parecían estar trabajando con sábanas de algún tipo. Lógico, pensó Mao Mao. El fácil acceso a una zona de lavandería significaba que la ropa y las sábanas podían lavarse rápidamente. Una buena ubicación para un centro médico donde la limpieza era primordial. Perdonadme. Parece que me he resfriado, dijo Ailan a una de las señoras. La mujer, que parecía ocupada, le dirigió una mirada rápida y suspicaz, pero luego dejó el cesto de la ropa y se llevó la mano a la frente de Ailan. Un poco de fiebre. Saca la lengua. La voz de la mujer estaba llena de edad y experiencia, sus mejillas profundamente arrugadas. Era de mediana edad, algo raro en el palacio interno. Entrecerró los ojos ante la lengua de Ailan, y luego bajó los párpados inferiores. Parecía tener más práctica que el curandero. Dijo. No se ve tan mal. Intenta no esforzarte demasiado durante 2 o 3 días y estarás bien, como te gustaría manejarlo. El diagnóstico de la mujer fue acertado. Tengo que evitar darle esto a la consorte, ¿me dejarías quedarme aquí? Solo para estar seguro. Volvió a decir la mujer. Luego recogió su cesta y entró en la clínica, donde dejó la cesta y les indicó que se acercaran. En el interior, la clínica era austera y sin adornos, pero no de forma elegante. Los pilares no estaban decorados y los pasillos solo tenían suelos de madera. Las ventanas no eran más que agujeros cuadrados. Sin embargo, toda esta simplicidad tenía una ventaja evidente: cuanto menos elaborado fuera el lugar, más fácil sería limpiarlo. Las numerosas ventanas dejaban entrar mucho aire. Parecía que sería un lugar muy agradable para pasar la próxima temporada. Una cosa que Mao Mao no notó en la clínica fue el olor característico de la medicina, en cambio, percibió un buen olor a alcohol. Ailan frunció el ceño. Al parecer, no le gustaba el olor y por eso no había querido venir aquí. Mao Mao, sin embargo, estaba impresionada. Para ella, el olor decía que el lugar se mantenía completamente limpio. Un alcohol fuerte podía eliminar las toxinas dentro y alrededor de las heridas, y todo el mundo sabía que meterse un poco en la boca y escupirlo era un método de esterilización. Mao Mao siempre se había preguntado cómo el palacio trasero evitaba los brotes de enfermedades sin nadie más que ese curandero para cuidarlo. Esto lo explicaba. Está bien, avisa a todos que volveré mañana, dijo Ailan. De acuerdo, dijo Mao Mao. La mujer de mediana edad le dio a Ailan una etiqueta de madera con un número, y se dirigió a la habitación con ese número. Mao Mao recorrió la clínica con gran interés hasta que se vio agarrada por el cuello. Fue la misma forma en que agarraron al gatito en la consulta médica. Es hora de que vuelvas al trabajo. No creas que puedes aflojar solo porque hayas tenido que traer a tu amiga. Mao Mao no respondió. ¿Qué es eso?, dijo la mujer de mediana edad, sonriendo. Dices que te quedarás a lavar toda la ropa aquí. Mao Mao negó enérgicamente con la cabeza. Al final, no le quedó más remedio que volver al pabellón de Jade.
No podía ganar con estas mujeres mayores. La señora le había enseñado eso. Mao Mao regresó trotando al pabellón de Jade. Tenía muchas ganas de ver más de la clínica, pero obviamente no iba a ser así. Mientras caminaba, las mujeres con cestas de ropa se apresuraban a pasar junto a ella. En esta época del año llovía de forma intermitente, por lo que las mujeres estaban muy ocupadas lavando todo lo que podían cada vez que había una pausa en las nubes. Ahora que lo pienso, Mao Mao se dio cuenta de que también tendría que ir a por la colada más tarde. Aún así, no puedo evitar notar. La mujer que la había echado de la clínica no era la única más madura allí, todas las mujeres que vio tenían una edad comparativamente avanzada. Siendo el palacio interno lo que era, a medida que envejecían, las mujeres eran prácticamente expulsadas y sustituidas. Por lo general, antes de cumplir los 30 años te podían enseñar la puerta, cualquiera que siguiera allí después debía ocupar un puesto más alto, como el de matrona de las sirvientas, o bien ser dama de compañía de una de las consortes. Ong Niang, por ejemplo, debería haber sido expulsada del palacio hace tiempo, aunque decirlo en voz alta sería invitar a una bofetada. A juzgar por la práctica que parecían tener las damas de la clínica en su trabajo, Mao Mao supuso que se les había permitido permanecer porque cumplían una función vital en el palacio interno. Sin embargo, se preguntó por qué el lugar no olía a medicina. ¿Acaso el olor a alcohol lo había dominado? Oh. Mao Mao caminaba acariciándose la barbilla, cuando chocó contra algo con un golpe seco, tump. Pensó que tal vez se había topado con una columna, hasta que se dio cuenta de que un semblante como el de una ninfa celestial brillaba sobre ella como el sol. No deberías caminar murmurando para ti misma. Te vas a tropezar. ¿Estaba murmurando? Jinzi lanzó un suspiro, extendiendo las manos y sacudiendo la cabeza. La clara muestra de exasperación irritó a Mao Mao, y estaba a punto de lanzarle una mirada como si fuera una lombriz de tierra flotando en un charco cuando vio a Gao Yun, con el rostro tranquilo como el de un bodhisattva. Consiguió forzar sus ojos entrecerrados para abrirlos. ¿Necesita algo, señor?, preguntó. No, nada. Solo nos hemos encontrado por casualidad y he hablado con usted, ¿fue un error? Jinzi parecía un poco sorprendido. Gao Yun parecía estar intentando decirle algo en silencio, pero lamentaba mucho decir que no sabía qué era. ¿De dónde venías?, preguntó Jinzi, con los hombros un poco caídos. De la clínica. Así que ahí es donde estaba. Les dije a las damas de palacio que te lo enseñaran cuando llegaras. Seguro que no se olvidaron. Desde luego que no. Mao Mao, al notar la expresión inusualmente seria en el rostro de Jinzi, se preguntó qué debía hacer. El eunuco no estaba teniendo una crisis de confianza en su trabajo, ¿verdad? Siempre parecía tan seguro de sí mismo. Jinzi los guió hasta una tranquila calle lateral. Teniendo en cuenta que, simplemente de pie, el magnífico eunuco podía atraer a una multitud suficiente como para entorpecer el trabajo, probablemente fue una elección acertada. Me ha impresionado lo bien que está gestionado el lugar, dijo Mao Mao. Francamente, creo que podríamos permitirnos el lujo de convertirlo en el consultorio médico. Puf, pero de nuevo, si hicieran eso, el doctor perdería su cabeza, y Mao Mao perdería un lugar conveniente para holgazanear. Estaba a punto de corregirse a sí misma cuando se dio cuenta de que las cejas de Jinzi volvían a estar fruncidas. ¿Qué sea el consultorio médico? Sí, la vida sería mucho más fácil si pudiéramos hacer eso. ¿Qué quiere decir, señor? Solo los hombres pueden ser médicos como tales, explicó Gao Yun. Y solo los médicos pueden preparar medicinas, o administrar cuidados para algo más serio que un rasguño. Así que es eso, pensó Mao Mao. Ahora comprendía por qué la clínica no había olido a medicina. Sin embargo, esto implicaba un problema particular. ¿Dónde me deja eso?, dijo. Hacía todas las medicinas que quería. No podía traer ingredientes de fuera de la parte del palacio interno, por supuesto, pero podía utilizar la amplia gama de hierbas que crecían en los terrenos del palacio y el material disponible en el consultorio médico. Estamos mirando hacia el otro lado. Hay varias damas de compañía con ciertos conocimientos de medicina, pero en un lugar así,
las drogas serían demasiado obvias. No podemos mantenerlas allí. El tono de Hinsi daba a entender que aquí había una historia complicada. Tal vez tuviera que ver con las sutilezas de varias normas y reglamentos, como el funcionamiento de los sueldos de las damas de palacio. Mao Mao no lo sabía, no era algo que le interesara. Así que la medicina propiamente dicha fue denegada en la clínica, pero se las arreglaron para usar alcohol como desinfectante. El simple hecho de tener un lugar limpio y tranquilo podía ser suficiente para ayudar a combatir muchas enfermedades. Si una mujer parecía estar especialmente mal, también era posible enviarla de vuelta a casa. Menudo lío, pensó Mao Mao. Lo único que sería más difícil aún era sustituir un sistema ya establecido. Había demasiada gente interesada en no hacer tambalear el barco. Ojalá hubiera otras formas de completar el personal médico. Puede que algún día los necesitemos, dijo Hinsi. No podía castigar a Mao Mao, no era alguien que hablara. Parecía que le hablaba a ella, pero en realidad se hablaba a sí mismo. Necesitaremos una forma, cuando no haya más eunucos. Eunucos, Los eunucos constituían casi un tercio de la población del palacio interno. Eran mucho más difíciles de reemplazar que las damas, por lo que su edad media era relativamente avanzada. No hay eunucos jóvenes, reflexionó Mao Mao. La cirugía para convertir a un hombre en uno había sido prohibida algunos años antes, después de que el actual emperador ascendiera al trono. Mao Mao no sabía cuándo se había convertido Hinsi en eunuco, pero a juzgar por su edad, debía de ser justo antes de que se prohibiera el procedimiento. Mala suerte. Si hubiera podido esperar un poco más. Sin quererlo, bajó la mirada, mirando entre las piernas de Hinsi, y luego juntó las manos con suavidad. Levantó la vista lentamente, y se encontró con los ojos de Hinsi. Su rostro mostraba un abanico de emociones contradictorias. Miró a Mao Mao, con la boca entreabierta. Mierda. No he dicho eso en voz alta, ¿verdad? Mao Mao se llevó una mano a la boca y apartó la mirada, y esta vez se encontró mirando a Gao Yun. Él seguía con una apariencia beatífica, pero ella pensó que estaba mirando a Hinsi con la misma sonrisa de lástima que la suya. Lentamente, Gao Yun sacudió la cabeza. Maestro Hinsi, los negocios llaman, le espetó. De acuerdo. Miró a Mao Mao. Si quieres, hazle saber que me pasaré por el pabellón de Jade más tarde. Luego se alejó, con un aspecto tan elegante como siempre. Mao Mao finalmente se quitó la mano de la boca. Probablemente podría hacer una buena toma si consiguiera una medicina que la hiciera crecer de nuevo. Era, digamos, un pensamiento de lo más impropio. Pero si lo hubiera conseguido, habría hecho un negocio redondo.